Hoy presentamos el nuevo contenido premium en 3 y 33, basado en hechos reales, que consta de las siguientes categorías. Categoría 1, Paranormales, quienes tendrán acceso a 3 y 33 FM, un programa radial que se emitirá una vez por semana, en donde tocaremos diversos temas de índole paranormal. La siguiente categoría es Los 333, quienes no solo tendrán acceso a Radio 3 y 33 FM, sino que nos acompañarán a una visita guiada nocturna, una vez por mes, ya sea al presbítero maestro o al Real Felipe. Y por último, Legión Misterio, quienes no solo tendrán los beneficios antes mencionados, sino que también nos reuniremos cada domingo por la noche, vía Zoom, para conversar de diversos temas paranormales o ver películas de terror juntos. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo contenido premium en 3 y 33, basado en hechos reales. Muy buenas noches y bienvenidos al 10º episodio de Entrevista Paranormal. Si bien es cierto, durante los últimos 9 programas hemos tenido invitados con experiencias fuertes, otros hemos hablado de conspiraciones y muchos temas que van más allá de lo paranormal. El día de hoy vamos a tocar un tema muy escabroso, muy tenebroso, por así decirlo, muy tenebroso porque en sí lo es, que a muchos nos deja con la piel de gallina y que es algo que nos rodea, es nuestra realidad, es algo a lo que nuestros hijos, hermanos, sobrinos están expuestos. Es algo que lamentablemente en el Perú no se trata como se debería. Estamos hablando de la pedofilia, la trata de personas, un tema que lamentablemente crece más cada día y cada día agarra más fuerza en nuestra localidad. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Rosalía, cuya cuenta se llama Hablemos de Delitos en TikTok. Rosalía, gracias. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. A ti, realmente para mí es un placer estar acá. De hecho, bastante orgullosa de que hayas considerado mi participación aquí en tu podcast. De hecho, como lo decías al inicio, ¿no? Tu tema está muy enfocado en lo paranormal. De hecho, yo te sigo, admiro tu chamba y es a veces tenebroso, pero entretenido escuchar historias de terror, historias que le han pasado a otras personas. Claro. Pero muchas veces la ficción y la realidad no son muy diferentes. Exacto. Y esto que acabas de mencionar con estos delitos que están muy a flor de piel y que los vemos todos los días, ya como si fuera una noticia de hoy salí a comprar el pan o no, hoy Magali o hoy tal hizo esto No, ahora es delitos y todo tiene que ver con adolescentes, ¿no? Niños. Cuéntanos, Rosalía, para los seguidores que quizás no te conocen, ¿cuál es tu chamba? ¿En redes sociales y creo que trabajas con el Mininter? Actualmente trabajo en un municipio, en la municipalidad de Magdalena del Mar. Eso, digamos, es mi trabajo del día a día, ¿no? Ahí soy promotora educativa, soy tallerista, estoy enfocada en todo lo que es el sector educativo, alumnos, docentes y padres. Hacemos dentro de las áreas de tutoría, pues trabajamos lo que es el tema de convivencia escolar, bullying, por ejemplo, ¿no? Claro. Los tipos de violencia escolar que existe, la física, la verbal, la psicológica, el ciberbullying, la sexual, ¿no? Porque tampoco podemos dejarla de lado. Mucho normalizamos cierto tipo de juegos, pero que están atentando contra la integridad de un menor de edad, ¿no? Claro. Un ejemplo muy sencillo es subirle la falda a la compañera y exhibir sus partes íntimas, o bajarles el pantalón y hasta ya no solo el pantalón, sino el calzoncillo también. Bueno, eso es lo que se hacía hasta en mi época, recuerdo. Exactamente. El detalle es que muchos decimos, esto se hacía antes, pero es que no significa que esté bien. Claro, ¿no? Exacto. No, es que antes los hacíamos más fuertes. No, antes normalizábamos más las cosas. Sí. Tenías que aguantar más y tolerar más. Sí, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la exposición que estamos teniendo también al internet, a las redes sociales, es tan fuerte que ahora algo que pasa en un espacio íntimo termina siendo algo que todo el mundo ve. Y tampoco es correcto, ¿no? Entonces, bueno, luego de ello abordamos otras realidades muy tristes, como es la autoestima.
y darte cuenta pues que tu hijo considera que es un inútil, que no sirve para nada y que repita cosas que sus papás les dicen en casa, ¿no? Hay una dinámica que yo a veces hago donde los chicos tienen que colocar 5 cosas buenas que dicen tus papás de ti y 5 cosas malas. Y tú escuchas la palabra, pues, eres una huevona, porque no eres como tu hermana, no debiste nacer, y cosas que realmente te estrujan el corazón. Claro. Y que a cualquier niño le generas ese resentimiento de no querer seguir hablando con tus papás. Cuando creces ya no quieres estar en casa y te expones a los demás peligros que hay, ¿no? Exacto. Y bueno, luego trabajamos con los papás, trabajamos con los docentes, tratando pues de que toda esta esfera educativa no esté divorciada. Padres y docentes se odian. No, usted tiene algo en contra de mi hijo. No. Usted malcría a su hijo y me lo trae acá para que yo lo arregle. No, la idea es trabajar juntos de la mano, ¿no? Entonces, digamos, eso es en cuanto al tema de mi trabajo de manera día a día, ¿no? Pero, como bien lo mencionaste, yo abro una cuenta en TikTok que se llama Hablemos de Delitos, porque había salido yo del Ministerio del Interior después de trabajar 5 años, justamente hablando sobre 4 delitos de crimen organizado. Trata de personas, uno de ellos, sicariato, tráfico ilícito de drogas y corrupción. Pero todos no solamente abordándolos desde el lado de cómo ocurre el delito o de la víctima, sino también de la complicidad. Claro. Y específicamente estuve contratada para trabajar en centros educativos, ¿no? Las direcciones regionales de educación enviaban una lista de colegios al Ministerio del Interior, a la Dirección contra el Crimen Organizado. Nosotros recibíamos la lista y hacíamos un cronograma anual para ir a visitar a los colegios. Por supuesto, colegios en un alto índice de delincuencia y violencia, ¿no? O sea, colegios en factores de riesgo. Claro. Y ahí pues tienes una gama súper alta. Visitábamos 150 colegios al año. Y este trabajo lo hicimos hasta la pandemia, inclusive de manera virtual. He estado en todo Lima Metropolitana, en el Callao, en provincias. Pero cuando viene la pandemia, trasladamos toda la información a lo virtual. Pero bueno, lamentablemente los cambios políticos hacen que llegue una nueva persona y diga, yo tengo la fórmula para arreglar esto. Y ¡pum! Chau campaña. Entonces, yo me quedé con toda esa información en la cabeza, me fui a otra área del Ministerio del Interior, lo recibieron, pero nuevamente no hubo cambio de gobierno. Castillo en ese momento agarró y sacó como 40 subprefectos, sacó un montón de colaboradores, entre ellos salimos varios colaboradores, incluida yo. Entonces dije, no me voy a quedar con tanta información en la cabeza, esto es mucho para dar, claro. No me voy a quedar con esto. ¿Qué hago? Yo no tenía TikTok, no soy partidaria de hacer lo que habitualmente se hace en TikTok, ¿no? Bailar, poner una musiquita, no es lo mío, ¿no? Me divierto, sí, pero no encontré en el TikTok eso. Claro. Entonces dije, ¿por qué no abro una cuenta? La abrí y empecé a hablar primero presentándome, hablando un poquito sobre lo que hacía en el Mininter. No digamos que no obtuvo mucho alcance, estaba todavía con 100, 200 seguidores, no más. Pero me acuerdo que en las noticias sale el primer caso de trata de personas. Bueno, digamos, en la época en la que lo acababa de abrir, ¿no? O sea, estaríamos hablando de casi un mes. Sale el primer caso de trata de personas y yo hago el video. ¡Pum! 200.000 vistas en un día. Yo dije, ok, a la gente le gusta ver el tema del delito. Y por supuesto no hablé solo del caso, ¿no? Comencé a hablar un poco más sobre lo que era la trata. Entonces desde ahí decidí empezar a hablar sobre los delitos que estén vinculados con adolescentes, que era lo mismo que hacía en el Mininter, ¿no? Hablaba sobre cómo el adolescente incursiona en delincuencia, cómo incursiona en trata, cómo puede ser capaz de decirle a una amiga, oye, mira, hay tanto de dinero porque te acuestas con esta persona. Wow. Y estamos hablando de personas mayores, de personas que no conocen, de personas que pueden ser enfermas, locas, o de que pueden tener alguna enfermedad. Exacto. O las pueden hasta matar. Y de esos casos... O raptar. Exactamente, ¿no? Y de esos casos he conocido varios, llegando a colegios para enterarnos de cuál era la realidad. Preguntarle al director, ¿usted quiere que hablemos de algún tema con mayor énfasis? Y, por ejemplo, en provincias, todos habla de trata. Wow. Todos. Ucayali, Amazonas, Cajamarca, habla de trata. Pero está bien arraigado. Acá las niñas de 12 años salen y lo primero que hacen es irse a trabajar. Y van a estos bares y ya tienen que ponerse, ellas ya saben, su ropita chiquita, todo, y ofrecer a los clientes. Y la trata de personas que nosotros antes veíamos como que no, solo pasa en provincias, ahora pasa acá de una manera abismal. Y tienes, por otro lado, también hice un video al respecto,
muy normalizada la trata en los estratos sociales AB. ¿Por qué? Porque hacen estas famosas convocatorias de anfitrionas, chicas lindas, guapas, nadie los desmerece, pero tienes este gancho de, ¿quieres ganar más? Ofrece trago. ¿Quieres ganar más? Quédate tomando con el cliente. Oye, al cliente le gustas y está pagando tanto. Wow. Está normalizado. Y muchas chicas terminan así generando su dinero. Muchas chicas con esto ya no quieren estudiar, ya no quieren trabajar, porque es muy más fácil vender su cuerpo al mejor postor y ganar plata sin hacer mucho esfuerzo. Lamentablemente la realidad ahora es así. Wow. Y si nos vamos por la otra línea, el OnlyFans es algo que todo el mundo habla, Sí. en la televisión lo mencionan a cada rato, Claro. y los comunicadores tenemos en nuestro poder mucha información que hay que saber hasta dónde también la damos, y si la vamos a dar todas las aristas, porque esto no es por criticar a ninguna periodista, pero si tenemos un programa de espectáculos que habla sobre que la bailarina tal abrió su OnlyFans, la niña de 12 años, ¿qué es eso? La niña que no quiere Exacto. estudiar, ¿qué es eso? Y si la mamá no le explica y ve las fotos y ve que gana dinero y se ve guapa, con las uñas, con la ropa, yo también quiero. El facilismo ahora, vivimos en el mundo del facilismo. Y el algoritmo de reconocimiento si eres menor de edad o no en el OnlyFans, tengo entendido que no está activo. En realidad no, porque inclusive hay personas, o sea, me han comentado un montón de amigas y amigos, personas que se tapan la cara y así Y ya suben está. las fotos. Y ya Y tú está. puedes mentir con tu edad. Claro, O sea, en eso todas es lo las de menos. aplicaciones, sí. Exacto. Entonces, digamos, el acceso a este tipo de contenido está abierto para todo público. Por eso es que siempre lo que yo le digo a los padres cada vez que hago un video o tengo una escuela, conversen con sus hijos. Tú no Claro. vas a estar al costado de él para decirle lo que debe y lo que no debe de hacer. Claro. Solamente puedes aconsejarlo y guiarlo para que él tome la mejor decisión que le parezca. Y ya ven si lloran juntos o se felicitan juntos, se enorgullecen juntos y viven felices juntos. Pero educar a un adolescente es saber y darle las herramientas para que él decida solo al final. Por eso es que cuando hablábamos de prevención sobre crimen organizado en estos adolescentes, no solamente hablábamos como ser víctimas, sino cómo meterte en este trabajo fácil y ganar tu dinero, pero a costa de la dignidad de otra persona o de la vida. Ser tú el perpetrador, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ser tú quien está condicionando y empujando a la otra persona. Hoy le decía a unas niñas de 6º grado, el que te vende la droga no le está importando tu vida, no le está importando cómo te va a ir a ti, si te mueres, no, solo le está importando que le vas a dar su plata. No le interesas tú, le interesa su bolsillo. Entonces, no estamos hablando de que estés consumiendo algo que te vaya a hacer bien. No estamos hablando de que la droga me soluciona la vida, me soluciona los problemas. Estamos hablando que a la larga te mata. Claro. ¿No? Y bueno, entonces, a raíz de esta serie de videos sobre trata, sobre sicariato y sobre pedofilia, los abusos sexuales cometidos para menores de edad son los que de alguna manera empezaron a hacer crecer más la cuenta y, como tú lo acabas de decir, somos pocos los que nos tomamos el trabajo de hablar de esto. No son muchos comunicadores, no son muchas cuentas. De hecho, las noticias te pasan información, pero te pasan lo que pasó en el delito y no comenzamos a hablar, dar consejos, explicar la trata de personas, las modalidades de captación, Claro. los fines de explotación. Es abismal, es grandísimo, ¿no? Entonces, bueno, la cuenta creció, ya estamos en más de 100,000, no me lo imaginé y bueno, la idea es justamente poder contribuir y ayudar brindando a los padres información preventiva oportuna, que los padres también puedan ver un poco más allá de sus ojos. Hay padres que no escuchan a sus hijos y a mí me ha topado en este actual trabajo que tengo en la municipalidad escuchar a niñas, a niños, a varones de 15 años contar que a la edad de 8 años fueron abusados sexualmente por sus padrastros y que cuando quiso hablar con la mamá jamás le creyó. Claro. Me acuerdo de un caso que ahorita está ese caso abierto porque está en toda investigación. Este menor tiene 16 años y me acuerdo que yo hice una charla y 3 días después me vino a buscar llorando y me dijo, quiero contarle algo. Y lo primero que me contó fue que
había empatizado conmigo por la charla que yo había dado sobre prevención en el tema de la sexualidad. Prevención justamente no solo de embarazos, no solo de enfermedades, sino también en el aspecto emocional, ¿no? No puedes ir de cama en cama, de chico en chico, de chica en chica. Y el niño lo que contó, bueno, el adolescente lo que contó era que cuando tenía 5 años, su padrastro lo violentaba sexualmente. Nunca hubo penetración, pero sí lo obligaba a hacerle sexo oral. Y esto duró 3 largos años de su vida. Él no lo entendía, no sabía que esto era un abuso. Él lo que le decía a su padrastro era, tú me quieres, ¿no? Agarrándote por el sentimiento, y esto es realmente asqueroso. Y luego lo que el niño me dice es que hubo una oportunidad en la que él mismo no quiso. Y su padrastro le pegó. Le pegó y le dijo, si no quieres que te dé más duro, hazlo. Y como tenía un moretón, tenía un golpe, le había dado una cachetada, lo que le dijo fue, tú le cuentas a tu mamá y te va a ir peor. Entonces, lo que este niño empezó a hacer era, después del colegio, no volver a casa hasta que su mamá no estuviera. Y obviamente se quedó callado. ¿Cómo termina, digamos, el abuso contra él? Porque ese tipo era tan enfermo que en una oportunidad, estando la mamá dormida, se acercó donde el niño. Y el niño estaba al costado de su mamá. Se acercó mientras la señora estaba dormida, boca abajo fue lo que me contó el niño. Y este señor se acercó y le puso el miembro en la cara. Y el niño empezó a moverse para evitarlo, y es donde la mamá se despierta y donde la mamá se da cuenta. Lo que el niño me llegó a decir entre lágrimas y todo era que pues la señora lo primero que hizo fue aventarle lo primero que había, a discutir con él, lo botó de la casa, pero lamentablemente 3 años después volvió con él. A pesar de eso, en ese momento lo que el niño me estaba pidiendo era dónde poder denunciar, cómo poder librarse de ese tipo de su casa. Así ahí. En este momento, hoy, marzo, no te lo podría asegurar, pero hasta el año pasado que yo vi el caso, el chico estaba en 5º, seguía ahí. Y tiene una hija, o sea, el niño tiene una hermana, una media hermana, que es del padrastro, de su padrastro agresor. O sea, esta cruda realidad es la que viven muchísimos niños. Y peor, porque por lo menos al niño nunca lo violaron, pero no significa que no hubo un abuso de por medio, ¿no? Entonces, el niño pedía a gritos, me decía, quiero ayudar a mi mamá porque yo sé que mi mamá está mal. Quiero ayudar a mi hermana porque yo no quiero que mi hermana esté con ese tipo como imagen paterna. Claro. Obviamente tomé el caso, lo denuncié al colegio, lo elevé a la DEMUNA del distrito, la DEMUNA fiscalía, yo he sido testigo. Y una de las peores cosas que pudo pasar es que yo me encuentro con el menor como un mes después y el niño me dice que ya no iba a seguir declarando. Porque lo estaba amenazando. La mamá le estaba diciendo de que esto le daba dolor de cabeza, que se sentía muy mal, que no quería continuar. No puedes hacerle eso a tu hijo. ¿Cuándo va a obtener justicia el niño? Claro. ¿No piensas en tu niña menor? Y el niño entre lágrimas y todo, yo me acuerdo que lo primero que le pedí fue que se calmara. Yo si bien le dije que era su decisión, le dije, piensa, hay una impunidad, hay una injusticia que vas a dejar que continúe. Claro. Porque si él sigue libre, también lo podría hacer con tu hermana. Exacto. El niño en ese momento empezó a llorar y me dijo, profesora, tiene razón, yo no soy profesora, pero así me llaman, lo voy a hacer. Cambió de opinión radicalmente. Y es que callarnos, la cultura del silencio ante estos delitos, ante la evidencia que pasa en mi cara, en mis ojos, es ser cómplice de lo mismo. Tu silencio lo único que hace es seguir perpetuando el delito en cualquiera de las esferas. Pero hay veces cuando incluso la misma justicia falla a favor del perpetrador. Por ejemplo, yo tengo una prima que trabaja en la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Ella es asistente social y ve casos hórridos. Y estoy hablando de los conos de Lima, estoy hablando de Independencia, Comas, en los cerros ahí arriba. Me contó un caso de un abuso de una menor de 4 años.
Dios. Estaba siendo abusada por su padrastro. Ella descubre el caso, lo denuncian, lo exponen, lo elevan. Y frente a ella, el Poder Judicial lo libera. Con evidencia y todo. Y él sale y la queda viendo y le dice: gracias, doctorcita. Ay, Dios mío. Es lo que le dijo el sinvergüenza. Y se fue. ¿Qué puede hacer ella? Estamos hablando del Poder Judicial. Es que al final, eso es lo que yo a veces entiendo cuando los seguidores escriben, a ese tipo hay que matarlo, a ese tipo le espera esto, le espera el otro. O sea, al final lo que la justicia está buscando es que uno haga justicia propia. O sea, que tú termines exponiendo al agresor a la justicia popular. Cuando ella me contó eso, yo me quedé helado y me dice que la impotencia la invadió. Ella tenía ganas de agarrarlo a golpes, pero ella es parte de la Defensoría del Pueblo y estaba del lado de la menor de 4 años, de la mamá, que en ese momento se puso del lado del papá. Primero ella quería denunciarlo porque era su hija, pero después se puso del lado del padrastro. Dios, no. Lo mismo que te estoy contando ahorita. Y es que ahí está esa otra línea que siempre digo, ¿no? No podemos ser más mujeres que madres. No, y hay otros casos que me cuenta de que las rescatan con sus hijos, las llevan a albergues y a los 2 meses se van y vuelven con el perpetrador. Cuando las buscan, les preguntan por qué. Es que, señorita, él me pegará, hará esto y lo otro, pero no me hace trabajar. Ay, Dios, eso sí no había escuchado. Ellas estaban... O sea, ¿y cuál era el trabajo que les hacían hacer? Era pulseritas, polos, esas cosas. Claro, que enseñan, manualidades, ¿no? Que hacen estos, no sé si es el INAVIF. Claro, creo que es el INAVIF. Son estos centros y que les piden para que de cierta manera haya un ingreso, ¿no? Para la comida, para los servicios de los albergues. No, se salen, ¿no? Eso es hacerme trabajar. Mi marido me pegará, pero... Claro, y ahí nos vamos a un punto más álgido, ¿no? Cómo está la educación. Exacto, la autoestima. Y no solo la autoestima, sino exponer a tu hijo, a tu hija a esa realidad. Claro, son mujeres o son personas hasta cierto punto que no han terminado de madurar ni de concretar propios periodos. ¿Cómo educas a un niño? ¿Cómo proteges a un niño si ni siquiera tú estás protegida? O sea, al momento de decir, yo no quiero trabajar porque me mantienen, es como que te cuidan, te hacen por ti. Entonces... Y hablando de esto, yo el año pasado estuve viviendo en Comas. Hasta el año pasado. Tenía una bodega. Y una tarde, escuché una conversación, porque tenía que hacer unas cosas ahí dentro, de una mamá con sus dos hijas adolescentes. Y lo que escuché me dejó helado. No las veía por la zona, pero no sé sus nombres. A la chica la habían suspendido por haber sido... La habían denunciado de propagar ETS en el colegio. Un colegio que está arriba. Claro, con algún cono asentamiento humano. Ajá, en Año Nuevo, para arriba. Y ella dice, no, yo no voy a agarrar a ese idiota, ¿cómo va a hablar así? ¿Y tú para qué abres las piernas? Wow. La chica no parecía de más de 14 años. Y yo la quedé mirando a la señora, pero la señora hablaba con jerga fluida, lisuras. De cada 10 palabras, 8 eran lisuras. Entonces dije, ¿qué? ¿Y no te enseñó a cuidarte? Le dice, usar condón. Estamos hablando de una... No sé si puber o adolescente. Adolescente, sí, ya tiene más de 14. No, es que parecía. Parecía. No sé su edad, o sea... Uy. Parecía. Y ya estaba propagando ETS. O sea, la acusaban de eso, pero ella decía, no, seguro él te la ha pegado. O sea, ni siquiera estaban seguras de quién tenía qué. ¿De quién? Ajá. Y yo, ¿qué es esto? Dije, o sea, nunca en la vida había escuchado una conversación así. Wow. Pero la madre, en lugar de decirle, vamos al psicólogo, vamos al médico para ver si tienes una enfermedad. Exacto, o es solamente un chisme. Al médico. No, el hecho estaba porque el chico fue con una denuncia porque él tenía la enfermedad.
Y la acusaba a ella, por eso a ella la habían suspendido 1 semana. Eso era lo que decía la mamá. Yo, güey, lo voy a agarrar a golpes. Claro, con todas las palabras. Porque es un tal por Claro. cual, porque cómo te va a acusar a ti. Y quién sabe si de repente él no así. Y la chica con su otro enamorado ahí. Y yo, Wow. y el chibolito también, o sea, se veía que era menor de edad. Y yo estaba, ¿qué es esto? Dije. Pero es que el tema del inicio de la vida sexual tan pronta en los niños se da por muchísima carencia de afecto en la gran mayoría de los casos. Por Pero, no decir pero todas. es la mamá, y la mamá aparentaba 40 años, o sea, Peor. y la mamá, en lugar de... Y era otra la conversación que debía estarse dando en ese Exacto, momento, era exactamente. otra. Pero es que justamente te das cuenta de que lo previo no hubo. Entonces esa niña a sus 11 años no me sorprendería que ya haya empezado su vida sexual. Sí. El detalle es, tú empiezas tu vida sexual y no tienes ni la más mínima idea de todos los riesgos a los que te estás exponiendo y que por lo menos te tienes que cuidar. O sea, los padres dicen, no hay que hablar de eso. En la gran mayoría se enfocan en ello. ¿Por qué no? Si tu niño ya está con la música encima, que todo es sexo, que todo es conseguir dinero, drogas, mujeres. Y que ábreme así, que ponme así, que hazme así. O sea, ya la letra de los niños que hoy en día cantan canciones en las fiestas tiene puro contenido sexual. Exacto. Ni siquiera saben lo que están cantando, pero conforme van creciendo, esa música y el querramos o no, la melodía, incita a estos jóvenes a que empiecen su vida sexual prontamente. Entonces, si hay toda esa gama de información, si en las redes sociales tienes a pura mujer desnuda, a puro hombre bailando en como se pueda bailar, mínimo tienes que informarle a tus hijos, oye, mira, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando acá? Y ahí vamos con el también acceso a la pornografía. Claro. Despiertas en el niño, en el menor, este estímulo que no tenía antes, lo quiere hacer. Ve cómo se hace en el video, busca hacerlo en el momento que puede y que se le presenta, pero no tiene ni la más mínima idea de todo lo que tiene que cuidarse y a todo lo que se va a arriesgar. Y termina pasando lo que has mencionado ahorita, ¿no? Así O es. sea, una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, para terminar de contarte, añadiendo lo que acabas de mencionar, este joven que me dijo que iba a denunciar algo que él me pidió no contar, por lo menos no en ese colegio, era que él lamentablemente inició también su vida sexual ya por voluntad propia. Lo inició con un desconocido por el Facebook. Lastimosamente este sujeto tenía VIH y el niño está contagiado de SIDA. O sea, vamos. También producto de lo que le hacía el papá al determinado. El padrastro, exacto. Entonces, date cuenta de la desgracia inmersa y alrededor de este joven, abusado sexualmente, una madre que no lo defiende y para variar, cuando empieza su vida sexual, lo contagian de VIH. ¿Más desgracia puede haber ahí? ¿Más? O sea, es eso, es realmente escalofriante, ¿me entiendes? ¿Qué le dices al chico que le espera de vida? O sea, yo le puedo decir mil palabras bonitas, pero me va a decir, oye, tú no has pasado por esto, tú no estás pasando por esto. Y a mí, y quizá este es uno de los puntos que a mí me trae a hablar con adolescentes, es porque mi infancia fue muy dura. Como te contaba antes de empezar, mis papás fallecieron cuando yo era muy niña. Mi mamá antes de que yo cumpliera los 7 y mi papá ya había fallecido cuando tenía 5 años. A él, prácticamente de él no me acuerdo nada. Pero lamentablemente, y esto de repente va a ser algo que a mi familia, si ve el video, no le va a gustar que lo cuente, es que mis padres fallecieron justamente por eso, por una enfermedad de transmisión sexual. Wow. Y es el VIH. La historia no termina diciendo quién de los dos pudo contagiar a quién, y al final del día eso no me importa. Me importa el hecho de que una enfermedad tan letal como esa mató a mis papás y yo me quedé huérfana desde los 7 años. Y adicional a ello, cuando yo comienzo a escuchar historias con referencia a mi papá, a mi mamá, las drogas también estuvieron en el medio. Y son factores que contribuyen a que eso prolifere, pues. El alcohol, las drogas. Entonces, mi mundo ya estuvo muy cargado de tanta, vamos a decir, miseria, de factores de riesgo. Yo me quise
convertir todo ese dolor y todo ese sufrimiento que no me lo entendí cuando era niña, que me llevó al psicólogo, al psiquiatra, psicoanalista, terapia, medicinas por muchísimos años, a tratar de volcar ese dolor en, oye, hay más niños que están sufriendo. Algo positivo. Y hay que tratar de ayudarlos. Claro. En la medida en la que yo puedo, los ayudo. Así sea solo escuchando, así sea en un profesor le puedo dar un abrazo, así sea en oye, estoy presentándote esta denuncia, así sea que me tenga que pelear con el profesor. Porque en realidad tú no sabes el mundo emocional que tiene un niño. Claro. Y un niño que no tiene con quién hablar, que la mamá no le cree y que encima lo abusan. O sea, al final del día, ¿el niño qué le queda? Por eso ves en la gran mayoría de los colegios que hay niños que se autolesionan, que se cortan. A mí me tocó el año pasado ver en un colegio de solo mujeres una niña que todo el tiempo estaba así, ¿no? Y la falda se la bajaba. Y era como, ¿qué pasa con la niña? Quiero ocultar algo. Ajá. Y en un momento de descuido de ella, mientras lloraba y nos contaba, porque justo había yo llegado y había habido un hecho en el colegio, la niña no quería hablar, solo lloraba. Y la subdirectora, que ya me conocía, me decía, te dejo a solas con ella porque sé que contigo va a hablar. Y en un descuido, conversando, cuando se levanta la falda, tenía una semejante herida, Ay. una herida en carne viva que la tapaba la falda. Yo le pregunto, ¿qué te pasó acá? ¿Quién te pegó? ¿O con quién te quemaste? Y me dijo, nadie, yo me quemé. ¿Qué te hiciste? Le digo, ¿por qué? Y me dijo que se había puesto sal y encima de la sal se puso un hielo. Ah. Y inmediatamente yo ¿Por qué? lo busco en internet y te haces heridas, sale ahí que se generan heridas del hielo con sal en la piel. Mi amor, ¿por qué? Claro. ¿Por qué lo haces? Y la niña vino con una fila de cosas y lo primero que dijo es, su papá le pegaba, felizmente no era víctima de abuso, pero su papá le sacaba la miércoles y la abuela le decía, si te portas mal, te voy a llevar a vivir con el papá. Entonces la niña ya viene de haber sido víctima de violencia y viene a recibir una abuela que tendría que cuidarla, a decirle, te portas mal, te castigo llevándote con tu agresor. Una agresora, porque lo es al momento de ser así de violenta con la niña, a decirle que lo va a llevar con su otro agresor. Claro. O sea, de Guatemala a Guatepésimo. Esa niña se quiere morir. Otra niña que tenía todas las muñecas cortadas. Gillette. ¿Por qué le digo Gillette? ¿No? Gillette, no, ni siquiera, bueno, sí, Gillette, la preso La barba. hoja, ¿no? La preso barba. Ujú. Se la sacaba a su papá. Su papá tenía una nueva pareja y la madrastra, cada vez que el papá no estaba, la agarraba a punta de cachetadas. Y el papá no le creía. El papá le decía, tienes que portarte bien. Ella es mi pareja. Tienes que hacerle caso, tienes que obedecerla. La niña no quiere ir a su casa. Y ellos mismos, o sea, y lo que a mí más me molesta es que hayan colegios que digan, no, es que los niños quieren llamar la atención. Llamar la atención, mis ovarios. Los niños te están pidiendo te ayuda a gritos. Te están diciendo, por favor, sálvame, por favor, ayúdame, por favor, estoy mal. Llamar la atención. Exactamente. Y no sabes la cantidad de veces que lo he escuchado. Hay ¿qué te digo? Hay una desensibilización del docente por el lado socioemocional del niño. Es que vamos, también se ha descubierto hace poco que hay muchos pseudo profesores Totalmente. que están ejerciendo con títulos falsos. O profesores que ya tienen denuncias de abuso sexual y que lamentablemente, y esto yo sé que lo va a haber muchísima gente que trabaja de repente en el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que hacen los señores? No los votan, porque son nombrados. A los que son nombrados no los votan, los reubican en otro colegio. No los votan. Porque son nombrados, no los votan. Como son nombrados, no puedes votar un nombrado. ¿Por qué? Debería estar en Porque la cárcel. hay una indemnización de por medio, Pero hay que si ha cometido pagarle, un no sé qué. delito. Para que veas. Lo único que hacen es, mientras se da la investigación, te manda a otro colegio. Entonces mandas a ese mismo agresor, a ese mismo pedófilo que se metió con una niña de 14 o con una niña de primero de secundaria, lo mandas a otro colegio. O sea, mandas al agresor a otro lugar, con otras víctimas. Porque ese colegio ya lo descubrieron, pues. Entonces, yo me acuerdo que esta historia me la han contado en 3 colegios distintos y las maestras me dicen, no se hace nada. Solo los reubican. Con las pruebas incluidas. Tienes la denuncia, ¿Y tienes dónde el queda testimonio. Poder Judicial? Bueno, ya. Ya me contaste tú la historia, tú mismo tienes la Sí. respuesta. O sea, así es. Hay marcos legales que están
protegiendo al agresor, al delincuente. O sea, al agresor o delincuente, los protegen. O sea, tienes a jueces que dicen, ay, no, te falta esto. No, que se le investigue estando libre. O sea, vamos. No estamos, o sea, estamos hablando de un agresor de niños, donde se va a meter a un aula que tiene 30 posibilidades, 50 posibilidades, y lo dejas a su merced. ¿No te importa la denuncia? Mientras está en la investigación, suspéndelo. No lo mandes a otro colegio. Claro. Pero esa es la realidad, porque tampoco hay docentes. Porque faltan. Hay colegios que ya iniciaron las clases y hay 3, 4 vacantes libres y las chicas están bien, gracias. Los chicos están sin clases. Porque esa es la realidad educativa. Claro. La realidad nacional de colegios públicos. Exacto. El privado es otra historia. Sí. Ha sido privados también. Digamos de que gracias a lo que hago actualmente en el TikTok han tenido a bien contactarme algunos colegios privados y en realidad ambos estratos sociales no se diferencian mucho. La única diferencia creo que es el tema económico, el tema de infraestructura, ¿no? Y que con plata tapas todo. Pero las carencias emocionales, la autoestima, las autolesiones, las drogas. Te voy contándote historias, ¿no? He ido a un colegio privado y en plena clase, en plena charla, en pleno taller de drogas, un niño estaba totalmente drogado. ¿Y tú crees que el colegio le va a decir al niño que no entre? El papá es de plata. El niño estaba con todos los ojos. No, olvídate. Y yo, para variar, yo no trabajo sola, yo soy comunicadora, pero digamos, a los colegios privados a los que voy, tengo un grupo de chicas con las que estamos sacando un emprendimiento que se llama Metanoia. Y aquí lo que hacemos es lo mismo que yo hago de manera individual, pero con psicólogas clínicas. O sea, digamos, estoy reforzada y apoyada en ello. Y yo en un momento me acerco a la psicóloga con la que trabajo y le digo, Samantha, ¿me parece? ¿O el chico? No, totalmente. O sea, ella es la psicóloga, ¿me entiendes? Psicóloga y psicoterapeuta. O sea, no hay más vuelta que darle. Pero así lo permiten los colegios. Hay plata de por medio, calladitos, no pasa nada. En cambio, y eso es, digamos, ese es el pro y el contra que yo tengo con el tema de las redes sociales. O sea, el celular te permite a ti grabar cualquier tipo de información y denunciarlo en el acto. Claro. Pero a la misma vez, a veces podemos viralizar cosas que, pues, no valen la pena, ¿no? El tema del ciberbullying es demasiado fuerte. Entonces, nosotros tenemos la herramienta en nuestras manos y depende de nosotros cómo usarla. Es un lapicero que te sirve para escribir o me sirve para clavárselo a alguien. Ese es el punto. Y la desensibilización que tenemos con los niños. Exacto. O sea, el hecho de que un niño venga y te quiera contar, el miércoles de la semana pasada, terminaba una charla en un aula de sexto y un pequeñito de quinto de primaria había contado que jugando, digamos, en el horario de recreo se mezclan todos los grados. Claro. Y este niñito le había tocado sus partes íntimas jugando y le bajó el pantalón y el niño se puso a llorar. La maestra no tenía ni la más mínima idea que esto había pasado. Ajá, entre hombres. Y obviamente te entiendes que él se sintió mal porque las lágrimas no eran mentira. Claro. ¿No? Entiendes que a él eso le chocó y le dolió. Yo hablo con la maestra y con la directora porque eso lo tengo que elevar porque es un niño que está con un trauma post un evento. Debo de denunciarlo en la instancia correspondiente. En mi caso es elevar un informe para que ellos hagan la denuncia por protocolo, es así. Uh-huh. Y la maestra dice, ay, sí, es que los chicos son bien sensibles, pero están jugando. La misma, lo estás viendo llorar. Estás viendo que se siente mal. Te está diciendo que le han tocado sus partes y están jugando para ti. ¿Me entiendes? O sea, como te decía antes, ¿no? Bajarse la falda, bajarse el pantalón, exhibir sus partes íntimas, ¿no? Meterse debajo de los baños. Se meten debajo de los baños. Hay chicos que se meten debajo de los baños. O sea, los colegios no es por ser tétrica y asustar a los papás, ¿no? Pero en los colegios ocurren muchísimas cosas. Simplemente retrocede a tu infancia. Sí. ¿Qué hacías tú cuando no te veía el profesor? ¿Qué hacías tú cuando no había maestro en clase? O sea, ¿dónde te ibas al oscurito? O sea, en los colegios venden drogas. En los colegios, y obviamente en los colegios en distritos de alto índice de delincuencia, sí o sí hay una droga. En los colegios roban celulares. Y todo el mundo sabe quién es, pero nadie se lo va a enfrentar. Claro. Entonces,
Me acuerdo del año pasado, se robaron por tercera vez un celular en ese mismo colegio y me habían sindicado más o menos quiénes podían ser. Y estos chicos, ni cortos ni perezosos, se acercaron a mí para conversar, ¿no? Y me dijeron, nos están diciendo que somos nosotros, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo ya me imaginaba, ok, si estás viniendo a pedirme ayuda es por algo. Simple, les digo, pórtense bien ustedes. Yo voy a buscar todas las pruebas, las cámaras de seguridad, etcétera. Yo los voy a defender porque obviamente mientras no haya prueba, ustedes son inocentes. Me basta una sola prueba. Y así como los defiendo, los hundo. O sea, yo a cierta edad a los adolescentes no les tengo por qué hablar. Hijito, mira, no, las cosas claras. ¿Te atreves a hacer esto? Me escuchas. Tú decides. No se volvió a robar un solo celular hasta fin de año. O sea, así. O sea, las cosas, uno también tiene que tener tino a saber cómo vas a hablarle a una persona que es de repente emocionalmente un poco más débil, un poco más sensible, y como alguien que sabes que se las sabe todas. Pero esa es la muñeca que tiene que tener un profesor, un papá, ¿no? O sea, lo que estábamos conversando también al inicio, este caso de estos menores de edad que han sido ultrajados y que fueron llevados a esta fiesta por otros menores de edad. Los drogaron. Exacto. Y el objetivo es ese, ¿no? Hago una lista de invitados o de mis posibles asistentes. Ellos van a ir y ya vas viendo, oye, con esta se hace la grabación porque esta es bonita, o porque esta es más chibola, o porque esta tiene el cuerpo así o el cuerpo así. Es como un catálogo. En la trata de personas esto es así. Eres un catálogo, eres un producto para el que te va a comprar. Entonces, planificas y todos tienen una función. La lista de invitados, el que va a traer a los invitados, a las invitadas, el que está cuidando que nadie entre, el que ha reservado la casa, el que va a filmar. Y antes hablabas solamente de violaciones, ahora hablas de que las violaciones las grabas y este morbo de ver esta pornografía y sobre todo de este abuso, porque ya no estamos hablando de pornografía en el sentido de personas adultas, ha crecido tanto que hasta esto está pasando. O sea, y por eso he hecho ese video reciente ahorita, ¿no? O sea, los adolescentes ya están en la edad de ir a fiestas. 13, 14 años, ya vas a fiestas. En estas fiestas ya hay alcohol y ya hay drogas. Cierto. Te metieron algo en la bebida, te fregaste. Porque hasta que despiertes. Y si despiertas violado, vejado, o en un lugar donde tú no te lo imaginaste, este chico de 19 años falleció, lo mataron. Parece que el consumo de droga que le dieron fue alta, que el chico convulsionó y lo primero que hicieron fue desaparecer el cuerpo de allí. Lo terminaron llevando afuera a un descampado. Lo metieron, me equivoco, dentro de una casa y allí han encontrado el cuerpo. Los demás están graves, pero también fueron violados. Todos. Wow. Entonces, estamos hablando de que estás, ya no solamente del abuso contra estas víctimas, Claro. sino estamos hablando de que hay otros menores de edad que saben lo que les va a pasar. Estamos deshumanizados, estamos desensibilizados, no hay empatía, no hay respeto, no hay el valor de la vida, no la hay. Entonces estos miserables se aprovechan de eso para lucrar. Wow. Es que es tan fuerte, lo peor es que la justicia no hace nada. Porque, o sea, está de más decirlo, ¿no? Pero su parte les cae. Sí, así es. O hay una complicidad, o es familiar, o bueno, hay un acuerdo de por medio, Yo ¿no? recuerdo haber visto una noticia hace poco de una familia que estaba siendo extorsionada por unos gota a gota. Ujú. El monto ya se había pagado. Logran capturar al extorsionador con su cuaderno, de un montón de gente a la que le estaban extorsionando. Ajá. Capturan al otro, llega la fiscal, suéltelo con todo el cuaderno. Dios mío. En horas. Pasa que el crimen a la calle, organizado, seguir haciendo lo mismo. el crimen organizado es justamente eso, ¿no? Una de las cosas que yo critiqué mucho en la película Sonidos de Libertad, muchísimo, es que si bien es una película que te narra el tema del abuso sexual, de la trata de personas, de todo el reclutamiento, que estuvo muy bien ejemplificado, no te detalla que el Estado está coludido. Te pinta a un Estado, indistintamente que fuera México, que fuera Estados Unidos, te pinta un Estado que te dice, ya, te apoyo. O ya, bueno, no tengo dinero, pucha, no puedes entrar ahí. Claro. No,
El Estado es, no te metas. Ahí no investigan, archivan. ¿Por qué? Porque para que exista un delito de esta magnitud y se llame crimen organizado, esferas del Estado y del poder están inmersos. Tienen su paga, tienen su cutra. Lo que busca el crimen organizado es perpetuarse en ellos para poder seguir delinquiendo en impunidad. Exacto. Entonces, cuando yo veo la película y veo que no hay nada referente a la autoridad, dije, a mí no me vas a venir a meter el cuento. Yo ya estoy tan sensibilizada con estos temas, Claro. tantos años hablando de esto, que para mí ver a un niño que está pasando por ello, lo entiendo, lo sé, pero yo quiero que expongas el delito como tal. Todos, Entonces, claro. exacto, explícalo que hay señores de saco y corbata con arma en mano que se dicen ser policías, que no lo son, que dicen ser jueces, que no lo son. Eso es el crimen organizado. Por eso tenemos tanta delincuencia abierta y, como lo dices tú, tienen su parte, entonces el delincuente sigue libre. Pero el ciudadano de a pie, como tú y como yo, solo vemos impunidad y solo vemos que a los nuestros los matan, los asesinan por un teléfono o los violan y nunca hay justicia. Y terminas tú haciendo justicia con tus propias manos y tú terminas preso. Porque tú no Exacto, pagas. Porque tú mataste. Lo peor es que la familia paga las represalias de la banda del crimen organizado por haber matado a uno de sus miembros. Sí, exactamente. Y nos vamos un poco más adentro, ¿no? Lo que yo siempre digo cuando hablo sobre el crimen organizado y mi función era específicamente hacer prevención en adolescentes, es que lo que tú estás permitiendo que pase al final es que la fábrica de delincuentes siga abierta. Vas a abrir más cárceles y vas a meter a más delincuentes adentro. ¿Y la fábrica cuándo la cierras? Cuando cierras a ese menor de edad con 11 o 12 años, que por ejemplo en el Callao es muy común y está muy normalizado vivir escuchando los balazos. O sea, defenderte con arma, defenderte a punta de bala. ¿Cómo haces con un niño que ha sido víctima de abuso, víctima de violencia en casa? Le explicas que él no debe de cometer violencia. Estás empezando a engendrar otro delincuente o otro agresor. Muchos de los pedófilos en algún momento de su historia también han sido vejados. Claro. Entonces terminan repitiendo el patrón. Por eso es tan importante darle un espacio de reflexión al niño para evitar un ciudadano o un adulto que se termine convirtiendo en un miserable, que se termine convirtiendo en la víctima, en el cómplice o en alguien que va a terminar sus días dentro de una cárcel. Y creo que nadie nace queriendo saber que sus días los va a terminar preso. Y una madre no trae al mundo un hijo para verlo morirse dentro de una cárcel. ¿Me entiendes? O sea, no debería ser el mundo así, pero lo estamos concibiendo ahora sí. Es tan crudo. Uh-huh. Es tan crudo y es tan está crudo y es a la vez escalofriante todo este tema. Y estamos hablando de algo que puede pasar a nuestro alrededor, que le puede pasar a un sobrino, a nuestro hijo, a nuestro hermano, sobrino. Escuchemos a nuestros hijos, señores, a nuestros hermanos. De repente tú eres hermano mayor, no tienes papás, tú eres su tutor o eres su tío. Escúchenlos. No dejemos que esto se siga proliferando y normalizando. O sea, diciendo, no, bueno, el mundo está así. O el Perú está así, ¿no? Claro. Y sobre todo que nosotros como padres, y digo nosotros como si tuviera hijos, ¿no? Pero siempre les digo a los papás, les digo, sus hijos son como mis hijos, así que por eso no tengo los míos. O sea, démosles este espacio de conversar, porque al final del día ellos podrían estarla pasando realmente mal y buscar suicidarse o buscar acabar con su agresor. Exacto. Y estamos creando un mundo que sale de la fantasía para hacer realidad. Y creo que nosotros vemos historias de terror para distraernos o porque la emoción nos gana. Bueno, no. Pero este es el terror interno, Claro. ¿no? Este es el sufrimiento de verdad, que no es justo que si alguien está sufriendo, uno pudiendo no lo ayude. Más siendo tu hijo, ¿no? Más siendo un familiar tuyo. Claro. Exacto. Wow. Ese tema me pone... Lo sé, muchos dicen lo mismo. Porque sí...
Sí, lo he vivido en algún momento. ¿También? Sí, hace muchos años. Ya lo superé, pasé la terapia y todo. La persona que lo hizo falleció de SIDA. Pero lo perdoné, o sea, en la terapia porque hubo un tiempo que producto de... Yo tuve un resentimiento hacia mi padre porque... ¿Dónde estuvo para defenderme, no? Claro. Y yo tenía solo 5 años. Pasó durante todo un año. Ay. Pero cuando ya lo pasas, o sea, cuando ya eres adolescente, vas viendo y ves que se repite a tu alrededor, Claro. Y el peor que, o sea, a mí me pasó Jesús María, pero cuando yo de Jesús María me mudé a Caraballo, vi que era otra realidad. Pero con la terapia y todo lo que llevé, o sea, llegué incluso a dejar esto, ¿no? De ahí me enteré que la persona pues falleció de SIDA. Y esa persona también había sido o estaba siendo vejada por un homosexual. Dios. Entonces, y así empieza, pues, ¿no? Así empieza. Y qué decir cómo es en provincia. El clásico chiste de que los norteños, bueno, acá es chiste, pero viendo la realidad. No, claro, y ahí en provincia te vas a encontrar con los casos de que los mismos padres son quienes ofrecen a sus hijos, ¿no? Te llenas de tantos hijos que quieres que se lleven uno y los venden. O sea, esas son otras historias, ¿no? Sí. Que no deja de ser trata de personas, termina siendo padrinazgo, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que paga un monto de dinero por tu hijo o por tu sobrina. Padrinazgo. Así se llama. ¿Y qué hacen con los...? Se los o sea, lo que hacen a la familia es ofrecerle un cambio de vida al niño. Yo le voy a brindar estudios, esto, una mejor vida. Pero claro, abuso sexualmente de él, ¿no? Entonces, me lo llevo, yo a ti como papá te doy tu plata y ya te lo compré. Y eso se da más en provincias, ¿no? Porque son personas de escasos recursos, son personas que se llenan de hijos, entonces uno menos. La trata de personas es muy amplia. No solamente tienes explotación sexual, tienes explotación laboral. Y en laboral tienes mendicidad, tienes el padrinazgo, tienes trabajo forzoso, tienes trabajo infantil. Tienes una lista larga, ¿no? Sobre todo las actividades ilícitas como la tala, la minería o el narcotráfico reclutan a niños, primero como mano de obra barata, para que chanquen, para que desmenucen la coca, qué sé yo. Pero también tienes a las niñas que terminan siendo abusadas sexualmente porque esos obreros que están ahí, esos mineros que están ahí, necesitan desfogar. Entre comillas. Entonces se llevan a las niñas. Y eso no exime que también a los niños, porque así como hay hombres que gustan de mujeres pequeñas, hay hombres que gustan de niños pequeños. Así es. Así es. Entonces... Es como en Sonido es Libertad, ¿no? Cuando fue a buscar a la niña. Exacto. O sea, por eso te digo, o sea, la película tiene un buen corte a lo que respecta de las modalidades de captación y fines de explotación. Como te digo, las modalidades de captación pueden ser por el enamoramiento, porque te fijas, te enamoras y este tipo es parte de la organización criminal. Puede ser por el grooming, por ejemplo, también, ¿no? Conoces a un adulto que se hace pasar por menor de edad, termina el encuentro y secuestrada para abuso sexual, pornografía infantil, porque grabas el abuso sexual, ¿no? Entonces, otro pueden ser las amistades, lo que acaba de pasar con la fiesta esta, ¿no? Los amigos que te terminan reclutando, las ofertas de trabajo, las oportunidades, ¿no? De mejora de vida, yéndote de un país a otro, que eso está, digamos, muy de boca hoy en día en nuestro país, ¿no? Ecuador, Venezuela, Colombia. Entonces, las modalidades son muchas. Aquí, en el caso de Sonidos de Libertad, era específicamente por el famoso casting, ¿no? Pasas el casting, estamos buscando chicos, etcétera, para modelos. Exacto. Entonces, esa es la modalidad. Pero el fin de explotación era la explotación sexual, ¿no? Y te dabas cuenta que estaban en estos descampados, pues, militares al fondo. Ahí se llevan a los niños, a las niñas, a las mujeres. Y esos son los fines de la explotación. Y esto, que no estamos hablando del tráfico de órganos, que está dentro de la trata de personas. Exacto, eso es lo que a mí me deja helado, el tráfico de órganos. Yo recuerdo que en el año 2017 se hizo viral un video grabado por un policía en San Juan del Lurigancho, que entró a rescatar a un niño de unos 10 años. Lo tenían amarrado con cinta adhesiva, lo habían vendado la boca, el niño estaba llorando, lo tenían viendo un niño de 10 años, Peppa Pig. Y al lado le habían ambientado un lugar quirúrgico
¿no? Con congeladoras y heleras donde iban a guardarlos. Dios. Y al niño le decían, te vamos a matar. Le decían, eran venezolanos. Te vamos a matar, le decían. O sea, le decían eso. Y habían hecho el hueco en la misma casa, porque era en un cerro. Era como un montículo así de tierra, donde lo iban o sea, esa tierra, el hueco, ahí lo iban a poner y toda esa tierra iba a ser para taparlo, ¿no? Me muero. Cuando llegó la policía llega, lo calma y le dice, tranquilo, ya te rescatamos. Y nos agarramos a los que te iban a hacer eso. El niño llorando cuando le quitaron todo la cinta adhesiva de la cara. Lloraba, me van a matar. No, tranquilo, nadie te va a matar. Claro, el trauma, ¿cómo se lo quitas? No te lo va a creer. Porque el perpetrador le decía, no, te voy a matar. O sea, no vas a vivir, de acá no sales. Claro, le estaba mostrando, digamos, todo esto es lo que te espera, ¿no? O sea, el niño ya se quedó con un trauma de por vida. Bueno, ya han pasado varios años, pero eso no significa que el trauma se vaya. Ahora, eso pasó acá en San Juan de Lurigancho. O sea, 2017, ¿qué tanto ha cambiado? Porque no creo que haya mejorado. Mira, del 2017, cuando yo hablaba de trata de personas, no teníamos el índice que tenemos ahora. Ahora es mayor. No, olvídate. Ahora hablas de trata de personas, como te digo, como hablar, no sé, pues de la vida de un futbolista. Todos los días hay un tema de asesinato por encargo, sobre todo a trabajadoras sexuales, de cobre cupos y de trata. Todos los días. Y esto no estaba así. Si bien es cierto, la ola de extranjeros, indistintamente la nacionalidad, yo no estoy en contra de ninguna nacionalidad, pero la ola de extranjeros ha traído en nuestra delincuencia peruana un salvajismo brutal. Sí. O sea, es decir, la cultura extranjera nos va a traer cosas buenas y cosas malas. En lo bueno ha potenciado muchísimas cosas. Por ejemplo, el trato que pueden tener, la forma de hablar puede ser un poco más cantada, más viva, qué sé yo, ¿no? Son más galantes, hombres y mujeres, tienen una cultura de la belleza muy, muy perpetuadas, son personas que se arreglan muchísimo. He visto vendedores de caramelos ecuatorianos, venezolanos, pero que tienen los brackets puestos. ¿Y cuánto te cuesta ponerte brackets? Más de 1.000 soles. Entonces, se preocupan por ello. Hay una cultura en ello y una influencia de ello en lo positivo. Pero en lo negativo también. El delincuente extranjero es más sanguinario que el peruano. El peruano te robaba el celular y por lo menos te dejaba para tu pasaje. Te robaba tus cosas, te tiraba un sol, ¿no? Y después te roba. El venezolano, el ecuatoriano, el colombiano, el delincuente extranjero, te dispara y luego te roba. Te mata, o sea, te corta. Entonces, esa influencia, ¿qué es lo que ha hecho? Que el peruano se tenga que poner las pilas. Me tengo que igualar. Entonces, yo también te mato, yo también te disparo, yo también te descuartizo. Si te das cuenta, el índice de feminicidios hoy por hoy está muy fuerte. Y hace unos días nada más veía el caso de este tipo que mató a su mujer o a su expareja y que con la sangre de la chica dejó un mensaje. Esto es una historia de terror. Sí. Pero no es una historia de terror, es un caso real. De un tipo tan desafado, un tipo tan enfermo, que es capaz de no solamente acabar con la vida de su víctima, sino de agarrar su sangre y como grito de guerra, ¿no? Como gané, lo escribes. ¿En qué mente tan retorcida? En la mente de estos enfermos. En la mente de estos delincuentes. Entonces, lo único que nos queda, muchos van a de repente escribir justicia propia, es cuidarnos. Y es tratar de hacer a estas nuevas generaciones más humanas. Exacto. Que la educación mejore, dar más oportunidades de educación, de trabajo. Porque si no, vamos a ir de pico arriba, no, de pico abajo. Facilismo, generar dinero rápido, fácil. Y al final terminas perdiendo tu alma. Así es. Y que tienes el acceso, como dices tú, el facilismo, el consumismo, tienes el acceso a toda esta información virtual y que hay que aprender a diferenciar la realidad de lo virtual, ¿no? Y hay que aprender que todos estos videos y todas estas cosas nos forman parte de nuestra vida o no son nuestra vida entera, ¿no? Y los padres son los únicos que pueden guiar las decisiones de sus hijos. O sea, siempre un consejo que yo siempre le digo a los papás, ¿no? Si tu hijo se metiera en problemas, si su vida estuviera en riesgo, ¿qué es lo que quieres que haga? Que diga, no, mi papá me va a gritar, mi papá me va a pegar, no lo llamen, no quiero que sepa, y que tú estés con la angustia, o que más bien tu hijo lo primero que diga sea,
estoy en problemas, mi papá sabe qué hacer acá. Claro. Mi mamá sabe cómo resolverlo. Por Llamen a mi supuesto. mamá. ¿Qué prefieres? No, sí, todos. ¿Pero cómo lo hago? Bríndale espacio, conéctate con tu hijo. Exacto. O sea, por algo lo pariste, coño. Por algo salió de ti. Entonces no puede ser que simplemente ahora sea, no, haz tu vida. No. O sea, ellos están tomando decisiones, ya las tomamos nosotros. Entonces, ellos toman decisiones, hay que orientar nada más. Así es. Wow, el tiempo pasó volando. Te agradezco Verdad que sí. mucho Igual. la entrevista. Son temas muy fuertes de hablar, pero que es una realidad a la que estamos propensos día a día. Espero que esta entrevista haya sido reflexiva para ustedes y que pues no tengamos un ojo súper abierto sobre nuestros hijos, sobrinos, hermanos, primos, menores de edad que estén pasando por algo similar. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? En TikTok es hablemos_de_delitos y digamos que ahí es donde coloco toda mi información que tiene que ver con temas educativos de niños y de adolescentes, ¿no? Y bueno, en mi cuenta personal que es Rose, ROUZZ Lía, ahí es ya yo como comunicadora y como persona. Listo. Muchas gracias una vez más A ti. por estar aquí y espero que puedan dormir después de todo lo que hemos conversado el Yo día también. de hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias.